Sentada a la mesa en la boda de mi hijo, noté que mi nieto de 7 años me agarraba la mano. «Abuela», susurró con urgencia, «tenemos que irnos ahora mismo». Miré su carita pálida cuando me preguntó, «¿No viste la nota debajo de la mesa?». Lentamente, me agaché y tomé un papel doblado. Cuando leí las palabras escritas en él, mi sangre se congeló. Mesa 8. Añadir camarones a la porción del niño. Mi nieto tenía una alergia mortal a los camarones. La que se suponía que sería nuestra nueva familia había planeado silenciosamente su asesinato. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca pensé que estaría aquí, al borde de un desastre, en un día que debería ser de celebración. Soy Raquel, tengo 67 años y durante mucho tiempo creí que nuestra familia había encontrado su camino después de la tragedia. Mi hijo Miguel perdió a su esposa Cristina en un accidente hace 3 años, dejándolo solo para criar a nuestro pequeño Gabriel, que en ese momento tenía solo 4 años. Aún recuerdo ese día terrible, la llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó el teléfono. La voz grave del oficial de policía al otro lado de la línea me informó que Cristina había sufrido un accidente fatal en la carretera. Un camión perdió el control y ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El plato que sostenía se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Ese sonido de la porcelana rompiéndose parecía hacer eco de lo que estaba sucediendo en nuestros corazones. Miguel se derrumbó por completo. Durante el funeral, mientras la lluvia caía implacable, como si el cielo llorara con nosotros, él permaneció inmóvil frente al ataúd, incapaz de decir una palabra. Gabriel, tan pequeño y confundido, me tiraba de la falda, preguntando cuándo volvería su mamá. Cada pregunta inocente era una nueva puñalada en mi pecho. En los meses que siguieron, mi hijo se sumergió en el trabajo como una forma de escape. Salía temprano y regresaba tarde, cuando Gabriel ya estaba durmiendo. El niño sufrió más que todos nosotros. Dejó de hablar. Sus ojos perdieron el brillo y yo me convertí en su principal apoyo. Cada noche lo acunaba para dormir, contándole historias sobre su madre, tratando de mantener viva su memoria. «Abuela, ¿a mi mamá le gustaban las estrellas?», me preguntó una vez mirando por la ventana de la habitación. Tragué el nudo en la garganta y respondí que sí, que le encantaba mirar el cielo nocturno. No sé si era verdad, pero en ese momento quería construir un puente entre él y la madre que había perdido tan temprano. Mi sobrina Luisa también se convirtió en una parte esencial de nuestras vidas. Huérfana desde pequeña, la crié como si fuera mi hija. Venía casi todos los días, trayendo libros coloridos y dulces para Gabriel. Se sentaba con él en la alfombra de la sala, enseñándole a leer, ayudándolo con los dibujos, tratándolo como a un hermano menor. Había algo especial en la forma en que ella lo cuidaba, un cariño que iba más allá de la simple atención. Observaba silenciosamente cómo los ojos de Luisa seguían a Miguel cuando llegaba del trabajo. Había algo más que respeto familiar en esa mirada, algo que parecía crecer cada día. Nunca lo mencioné, temiendo perturbar el frágil equilibrio que habíamos encontrado. Nuestra vida continuaba en una rutina silenciosa de luto y adaptación, hasta que Vanessa entró en escena. Miguel la conoció en el trabajo. Era la nueva gerente de marketing de la empresa. En una tarde de otoño me llamó con una voz que no escuchaba en años. «Mamá, quiero presentarte a alguien especial». Esa noche, Vanessa llegó a nuestra casa con un impecable vestido rojo. Su sonrisa parecía ensayada, perfecta, como si cada músculo de su rostro hubiera sido cuidadosamente posicionado. «Es un placer conocerla, doña Raquel», dijo con una voz melodiosa, mientras sus ojos examinaban cada detalle de la casa, deteniéndose en las fotografías de Cristina en la pared. Preparé una cena especial, la lasaña que tanto le gustaba a Miguel y brigadeiros caseros para el postre. Vanessa elogiaba todo efusivamente.
«Esta lasaña está divina, doña Raquel. Tiene que pasarme la receta», decía entre delicados bocados y sonrisas calculadas. Agradecí educadamente, pero algo dentro de mí permanecía inquieto. Gabriel, normalmente hablador durante la cena, permaneció en silencio absoluto. Jugaba con la comida, manteniendo la cabeza baja, como si quisiera volverse invisible. Cuando Vanessa sacó una barra de chocolate de su bolso y se la ofreció, el niño simplemente volteó la cara, sin siquiera extender la mano. Miguel frunció el ceño, listo para reprender a su hijo, pero intervine rápidamente. «Debe estar cansado», justifiqué, tratando de aliviar el ambiente. Noté un destello de irritación en los ojos de Vanessa, tan rápido que casi dudé haberlo visto. Luisa también estaba en la cena, sentada frente a mí, observando todo con ojos atentos. Cuando Vanessa tomó la mano de Miguel por debajo de la mesa, noté cómo los dedos de Luisa apretaron la servilleta, sus ojos bajando al plato. Ese silencio decía más que 1000 palabras. Después de la cena, Vanessa insistió en lavar los platos, a pesar de mis protestas. «Déjeme ayudar, doña Raquel. Es lo menos que puedo hacer». La observé en la cocina, con movimientos precisos, organizando todo perfectamente. Por un momento pensé, tal vez ella sea realmente buena para nuestra familia. Ese pensamiento duró poco. Cuando volví a la sala, vi a Gabriel coloreando tranquilamente en un rincón. Vanessa se acercó a él, elogiando su dibujo. El niño inmediatamente soltó el lápiz y se alejó, como un animal asustado. Vanessa me miró con una sonrisa forzada. «Qué niño tan tímido», dijo dulcemente, pero noté algo frío en sus ojos que me dio escalofríos. Miguel, sin embargo, parecía encantado, completamente ciego a cualquier señal de alarma. Mientras se despedían en la puerta, él la miraba como si hubiera encontrado un oasis después de años en el desierto. Me quedé allí, viendo cómo el coche se marchaba, con una extraña sensación creciendo dentro de mí, como un presagio. A partir de ese día, Vanessa se convirtió en una parte constante de nuestras vidas, apareciendo sin previo aviso, trayendo regalos caros para Miguel y juguetes para Gabriel que siempre terminaban olvidados en el fondo del armario. Lentamente, ella fue cambiando nuestros hábitos, nuestras rutinas, infiltrándose en cada espacio de nuestra familia. Con el paso de los meses, Vanessa se volvió una presencia cada vez más frecuente en nuestra casa. Parecía estar en todas partes, remodelando nuestra vida familiar como una decoradora insatisfecha con la disposición de los muebles. Al principio, traté de convencerme de que solo quería ayudar, que estaba tratando de encajar en nuestra familia aún frágil por el luto. Una mañana soleada de sábado, estaba tejiendo una bufanda para el invierno que se acercaba cuando Vanessa apareció en la puerta de la sala. «Doña Raquel, voy a llevar a Gabriel a pasear al parque. ¿Le parece bien?» Su entusiasmo parecía excesivo, casi teatral. Miré a Gabriel, que jugaba silenciosamente con sus bloques de madera en la alfombra. Su rostro permaneció inexpresivo al escuchar la invitación, pero asentí. Claro, un poco de aire fresco le vendrá bien. Cuando regresaron unas horas después, Vanessa entró triunfante, como si hubiera ganado una medalla olímpica. Se divirtió muchísimo. No paraba de jugar en el tobogán e incluso pidió más helado, contó animadamente. Pero Gabriel entró cabizbajo. Su camiseta azul, que yo había planchado cuidadosamente esa mañana, estaba manchada de tierra y algo que parecía ketchup. Más alarmante que las manchas era su silencio. «¿Te divertiste, mi amor?», pregunté, agachándome para estar a la altura de sus ojos. Él solo asintió levemente, su mirada fija en el suelo. Antes de que pudiera preguntar más, Vanessa intervino. «Ya le dije que le encantó, doña Raquel. Gabriel es solo un poco tímido para expresarse». Esa noche, mientras lo bañaba, noté marcas rojas en su brazo, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. «¿Qué pasó aquí, Gabriel?», pregunté suavemente. Él solo sacudió la cabeza. «Me caí en el parque», murmuró tan bajo que casi no lo escuché. En otra ocasión, estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché voces en la sala.
Miguel había salido a hacer gestiones en el banco, y Vanessa apareció sin avisar, como se había vuelto su costumbre. Al principio, su voz sonaba dulce mientras hablaba con Gabriel, pero de repente el tono cambió drásticamente. «Ya te dije que no toques eso. ¿Por qué tienes que ser tan torpe? Limpia ese desorden ahora». La frialdad en su voz me hizo congelarme en medio de cortar las cebollas. Salí rápidamente de la cocina y, como por arte de magia, Vanessa volvió a su tono melifluo. «Nuestro Gabriel es tan creativo, ¿verdad? Mira qué hermoso castillo está construyendo». Pero el rostro de mi nieto contaba otra historia. Sus labios estaban apretados en una línea fina, y había un miedo en sus ojos que me partió el corazón. Traté de sonreír, asintiendo, mientras una sospecha crecía dentro de mí como una mala hierba. Comencé a notar otras señales. Gabriel, que finalmente había empezado a abrirse después de la muerte de su madre, volvió a cerrarse. Dejó de cantar las canciones que aprendía en la escuela. Sus dibujos, antes coloridos y llenos de vida, ahora eran predominantemente oscuros, con trazos fuertes y angulosos. La maestra me llamó después de la clase una tarde. «Doña Raquel, estoy preocupada por Gabriel. Ha estado muy callado, aislado de sus compañeros. La semana pasada, cuando una compañera tiró su lápiz cerca de él, se encogió, como si esperara ser regañado. Sus ojos transmitían una preocupación genuina. ¿Está todo bien en casa?». Tragué saliva, sintiendo el peso de la duda que venía cargando. «Solo estamos pasando por algunos cambios», respondí vagamente. De camino a casa, Gabriel me agarró la mano con más fuerza de lo normal. De repente, se detuvo en medio de la acera y me miró con esos ojos enormes, tan parecidos a los de su madre. «Abuela, no quiero quedarme solo con la tía Vanessa». Su voz era casi un susurro, como si temiera ser oído. Me arrodillé en la acera, ignorando el dolor en las rodillas. «¿Por qué, mi amor? ¿Pasó algo?». Él bajó la mirada, pateando una piedrita imaginaria. «Se enoja cuando nadie está mirando. Dice que soy una carga para papá». Fue como si un agujero se abriera bajo mis pies. Lo abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. «Nadie nunca te hará daño, mi amor. Lo prometo». Las palabras salieron firmes, pero por dentro yo estaba hecha pedazos. Luisa, que se había encontrado con nosotros a la salida de la escuela, lo escuchó todo. Vi la indignación crecer en su rostro, sus manos cerrándose en puños. Se agachó al lado de Gabriel y le acarició el cabello. «Todo está bien ahora, pequeño. Estamos aquí contigo». Esa noche, después de que Gabriel se durmiera, Luisa y yo hablamos en la cocina en voz baja. «Tía Raquel, esto no puede continuar. Ella está traumatizando a Gabriel». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Miguel necesita saber lo que está pasando». Suspiré profundamente. «Tu primo está enamorado, Luisa. Él ve en Vanessa una oportunidad para reconstruir su vida». Me pasé la mano por el cabello gris. «Tengo miedo de que no nos crea, o peor aún, que elija quedarse con ella». «¿Y si algo grave le pasa a Gabriel?». Luisa cuestionó, su voz temblando ligeramente. La pregunta quedó en el aire como una nube cargada. En los días siguientes pasé a observar a Vanessa aún más atentamente. Noté cómo su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando hablaba con Gabriel. Cómo verificaba primero si la estaban observando antes de interactuar con él. Cómo sus uñas perfectas a veces se clavaban en su brazo cuando pensaba que nadie estaba viendo. Miguel, por su parte, parecía rejuvenecido. Volvió a sonreír, a hacer planes. «Mamá, estoy pensando en pedirle matrimonio a Vanessa», me confió una noche, sus ojos brillando de esperanza. Mi corazón se encogió. ¿Cómo podría destruir esa felicidad recién descubierta? Pero, ¿cómo podría permanecer en silencio, sabiendo que mi nieto estaba sufriendo? El 7º cumpleaños de Gabriel fue el día en que tuve la certeza de que algo tenía que hacerse. Luisa pasó toda la mañana preparando un pastel de chocolate decorado con pequeños superhéroes, la pasión actual de Gabriel. Cuando ella llegó con el pastel,
Los ojos del niño se iluminaron por primera vez en meses. «Tía Luisa, es Spider-Man», exclamó, corriendo a abrazarla. Ella lo levantó en sus brazos, llenando su rostro de besos. «Lo hice especialmente para ti, mi héroe». El amor entre ellos era tan palpable que llenó la sala. Vanessa llegó tarde, con un vestido demasiado sofisticado para una fiesta infantil. Trajo un regalo envuelto en papel caro, que le entregó a Gabriel con una palmada distante en el hombro y un «Feliz cumpleaños, campeón», que sonó tan sincero como un político en campaña. Gabriel abrió el regalo, un videojuego demasiado complejo para su edad, y agradeció educadamente antes de dejarlo a un lado y correr de vuelta a Luisa, que lo esperaba con otra sorpresa. Un álbum de figuritas que había deseado durante meses. Vi el rostro de Vanessa endurecerse por un instante, sus ojos entrecerrándose al observar la escena. En ese momento, tuve la certeza de que no solo no amaba a Gabriel, sino que lo resentía. Resentía el amor que Miguel tenía por su hijo, el espacio que el niño ocupaba en nuestras vidas, el recordatorio vivo de Cristina que él representaba. Cuando los invitados comenzaron a irse, me acerqué a Miguel. «Hijo, necesitamos hablar sobre Gabriel». Traté de mantener la voz tranquila. «He notado que parece asustado cerca de Vanessa». Miguel frunció el ceño. «Mamá, no empieces. Vanessa se está esforzando mucho para acercarse a él. Gabriel es quien necesita darle una oportunidad». Su tono defensivo me sorprendió. Además, vaciló, mirando a su alrededor para asegurarse de que estábamos solos. «Voy a pedirle matrimonio la próxima semana». Las palabras cayeron como una sentencia. Me di cuenta de que había perdido la oportunidad de alertarlo. Ahora, solo me quedaba proteger a Gabriel mientras descubría una manera de probar lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Vanessa era una amenaza para nuestra familia. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en un restaurante caro en el centro de la ciudad. Miguel no escatimó en detalles. Champán, violinista, anillo de diamantes. Cuando regresó a casa esa noche, sus ojos brillaban como no los veía en años. «Dijo que sí, mamá», anunció, abrazándome con fuerza. «Nos casaremos en 2 meses». Forcé una sonrisa, mientras mi estómago se retorcía. «¿Tan rápido, hijo?». Traté de sonar casual, preocupada solo por la logística. ¿No sería mejor esperar un poco más para organizar todo bien? «Vanessa ya tiene todo planeado», explicó entusiasmado. «Conoce a un organizador de eventos increíble. Será una boda perfecta, mamá. Exactamente lo que necesitamos para empezar de nuevo como familia». Como familia. Las palabras resonaron en mi mente mientras él subía las escaleras para contarle la noticia a Gabriel. Lo seguí silenciosamente, deteniéndome en la puerta de la habitación de mi nieto para observar la escena. Gabriel estaba sentado en la cama, abrazado al viejo oso de peluche que Cristina le había dado en su último cumpleaños. Miguel se arrodilló frente a él, sosteniendo sus manitas. «Hijo, tengo una noticia increíble. La tía Vanessa se va a casar conmigo. Va a vivir con nosotros y será tu nueva mamá. ¿No es maravilloso?». El rostro del niño palideció. Sus ojos, siempre tan expresivos, se llenaron de algo que reconocí inmediatamente como puro terror. No dijo una palabra, solo asintió mecánicamente, como un pequeño robot programado para complacer. Miguel no se dio cuenta, o eligió no darse cuenta, de la reacción de su hijo. Le revolvió el cabello cariñosamente y salió de la habitación, pasando junto a mí con una sonrisa radiante. «Se acostumbrará, mamá. Los niños se adaptan». Cuando entré en la habitación, Gabriel estaba sentado exactamente en la misma posición, como si estuviera congelado en el tiempo. «Abuela», su voz era casi inaudible. «¿Voy a tener que quedarme solo con ella todos los días ahora?». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. «No, mi amor, yo siempre estaré aquí para ti». Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Vanessa tomó el control total de la boda,
transformándola en un evento grandioso digno de celebridades. El salón más lujoso de la ciudad fue reservado. Las floristerías se vaciaron. Se contrató a un chef de renombre para crear un menú sofisticado. Aparecía en casa a diario con catálogos, muestras, listas de invitados. Todo tenía que ser perfecto, impecable, digno de una revista. En medio de este frenesí, Gabriel se volvía cada vez más invisible. Cuando estaba presente en las conversaciones, era solo como un accesorio, un detalle a resolver. Gabriel necesita un traje nuevo, comentó Vanessa una tarde, como quien habla de un maniquí. El azul marino combinará con la paleta de colores de la boda, y necesitamos cortarle ese cabello, parece un salvaje. El niño, sentado silenciosamente en un rincón de la sala, con su cochecito de juguete, se encogió visiblemente. Sus ojos encontraron los míos, suplicando protección. Lo llevaré a su peluquero de siempre, respondí firmemente. Y tiene un traje bonito que le compré en Navidad. Está prácticamente nuevo. Vanessa puso los ojos en blanco. Doña Raquel, este no es un cumpleaños cualquiera, es mi boda. Todo tiene que ser perfecto. La forma en que enfatizó mí no pasó desapercibida. Una tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, Vanessa llevó a Gabriel a probarse el traje. Cuando regresaron, el niño corrió directamente a mi habitación, donde me encontró doblando ropa. ¿Qué pasó, mi amor?, pregunté, notando sus mejillas mojadas por las lágrimas. Me pellizcó fuerte en el probador, susurró, mostrándome pequeñas marcas rojas en su brazo. Dijo que si le cuento a papá, nadie me creerá porque solo soy un niño mentiroso. Mi sangre hirvió. Gabriel, eso no es verdad. Tú nunca has sido mentiroso. También dijo, su voz se quebró, que cuando se casen me van a enviar a un internado lejos de aquí, que papá ya estuvo de acuerdo. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Lo abracé fuerte, mis propias lágrimas amenazando con caer. Eso nunca va a suceder, mi amor, lo prometo. Esa noche, después de que Gabriel se durmiera, confronté a Miguel en la cocina. Hijo, ¿es verdad que están pensando en enviar a Gabriel a un internado? Él me miró sorprendido. ¿De qué estás hablando, mamá? Gabriel me dijo que Vanessa le habló de que lo van a enviar lejos después de la boda. Miguel suspiró pesadamente. Mamá, debe haber entendido mal. Vanessa solo mencionó que hay excelentes escuelas de tiempo completo que podríamos considerar en el futuro. No se ha decidido nada. Miguel, tu hijo está aterrorizado. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Desde que Vanessa entró en nuestras vidas, Gabriel ha cambiado por completo. Está retraído, asustado. Ella lo lastima cuando no estás mirando. Basta. Miguel golpeó la mesa con fuerza, haciéndome retroceder. Estoy cansado de estas insinuaciones. Vanessa se está esforzando por crear una familia con nosotros, y tú solo pones obstáculos en el camino. Gabriel necesita adaptarse a esta nueva realidad. Y tú también, mamá. Me quedé sin palabras, observando a mi hijo salir de la cocina. Nunca lo había visto así, tan ciego, tan dispuesto a ignorar las señales que estaban justo frente a él. En ese momento me di cuenta de que no serviría de nada intentar convencerlo. Estaba completamente bajo el hechizo de Vanessa. Le conté a Luisa sobre la conversación a la mañana siguiente. Estábamos en el jardín, lejos de los oídos de Gabriel, que veía dibujos animados en la sala. Esto es insoportable, tía. Se pasó las manos por el cabello, claramente angustiada. Miguel no puede ser tan ciego. El amor hace eso, Luisa. Él cree que encontró una segunda oportunidad. Ella me miró intensamente. A veces me pregunto si realmente la ama, o si solo está huyendo de la soledad, del luto. Había una tristeza profunda en su voz que confirmó mis sospechas sobre sus sentimientos. Creo que ni él mismo sabe la respuesta, respondí suavemente. En la semana anterior a la boda, Luisa comenzó a venir todos los días. Traía pequeñas sorpresas para Gabriel, un libro nuevo, un coche de colección, galletas caseras.
Su presencia era como un rayo de sol en días cada vez más sombríos. Una tarde, mientras Gabriel jugaba en el jardín bajo mi vigilancia, sorprendí a Luisa en la cocina, llorando silenciosamente mientras lavaba los platos. «¿Qué pasa, querida?», pregunté, poniendo mi mano en su hombro. Ella trató de disimular, secándose rápidamente los ojos. «No es nada, tía». «Luisa, te conozco desde pequeña, sé cuando algo anda mal». Ella respiró hondo, sus hombros temblando ligeramente. «Es solo que me duele ver a Miguel cometiendo este terrible error. Y me duele aún más saber que Gabriel va a sufrir por su culpa». Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Y tal vez me duele un poco porque yo siempre...». No necesitó completar la frase. La abracé tiernamente. «Lo sé, mi querida, siempre lo supe». La víspera de la boda, mientras ayudaba a Gabriel a probarse su traje por última vez, me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. «Abuela, si me enfermo mañana, muy enfermo, no tendré que ir a la boda, ¿verdad?». Miré esos ojos inocentes, tan llenos de miedo y desesperación, y sentí que mi determinación se fortalecía. No importaba lo que sucediera, no permitiría que él sufriera más. «No te preocupes, mi amor. Abuela estará contigo todo el tiempo mañana. Nada malo va a suceder». Poco sabía yo lo profética que se volvería esa promesa. La mañana de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, como si la propia naturaleza estuviera conspirando para el día especial de Vanessa. El salón elegido era un lugar deslumbrante, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz dorada del sol, iluminando los arreglos de rosas blancas y orquídeas que decoraban cada mesa. Yo estaba ayudando a Gabriel a arreglarse en una de las habitaciones laterales del salón. Llevaba el traje azul marino que Vanessa había insistido, pareciendo aún más pequeño y vulnerable con esa ropa formal. Sus manitas temblaban mientras yo le ajustaba la pajarita. «¿Estás bien, mi amor?», pregunté, arrodillándome para estar a la altura de sus ojos. Él asintió mecánicamente, pero su mirada estaba distante, perdida. «Abuela, después de hoy, ¿la tía Vanessa vivirá en nuestra casa para siempre?». Su voz era casi un susurro. Sentí que mi corazón se encogía. «Vamos a resolver un día a la vez, ¿de acuerdo? Hoy solo tienes que preocuparte por quedarte cerca de mí o de la tía Luisa». Forcé una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el salón con animados murmullos y exclamaciones sobre la suntuosa decoración. Miguel circulaba entre ellos, elegante en su traje gris, con una sonrisa que no veía en su rostro desde antes de la muerte de Cristina. Una parte de mí quería alegrarse por él, por esa segunda oportunidad en la vida. Pero la otra parte, la parte que había presenciado el terror en los ojos de Gabriel, permanecía en alerta máxima. Vanessa estaba en una sala separada, rodeada por damas de honor que más bien parecían asistentes, ajustando cada detalle de su elaborado vestido de novia. A través de la puerta entreabierta pude verla dando órdenes, su rostro tenso de quien no toleraría ningún error en su día perfecto. Luisa llegó vistiendo un simple vestido verde agua que realzaba sus ojos. Vino directamente hacia nosotros, arrodillándose para abrazar a Gabriel con fuerza. «Mi pequeño héroe, qué guapo estás», exclamó, haciéndole cosquillas en el estómago. Fue la primera vez en el día que vi una sonrisa genuina en su rostro. Fuimos conducidos a la mesa designada para la familia más cercana. La mesa 8, justo en el centro del salón, decorada con esmero como todas las demás, pero estratégicamente posicionada para que todos pudieran ver a la nueva familia feliz que se formaría. La ceremonia fue breve e impecable, como todo lo que Vanessa planeaba. Ella entró deslumbrante, arrancando suspiros de los invitados. Miguel la esperaba en el altar improvisado, sus ojos brillando de emoción. Gabriel estaba a su lado, sosteniendo los anillos, su pequeña figura rígida como una estatua. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, el salón estalló en aplausos. Observé el beso de la pareja con una sensación de irrealidad,
como si estuviera viendo una película en la que sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero era impotente para impedirlo. La recepción comenzó poco después. Una banda de jazz tocaba suavemente mientras los camareros circulaban con copas de champán y bandejas de aperitivos elaborados. Gabriel se sentó entre Luisa y yo en la mesa 8, jugando silenciosamente con un pequeño cochecito rojo que había traído escondido en su bolsillo. «Ese cochecito es muy bonito», comenté, tratando de distraerlo de la visible incomodidad. «Me lo dio mi mamá», respondió en voz baja, como si compartiera un secreto. «En mi cumpleaños de 4 años». Sentí que las lágrimas me quemaban en las esquinas de los ojos. Ese pequeño trozo de metal pintado era su vínculo con Cristina, un recuerdo tangible del amor que ella tenía por él. Discretamente, me sequé los ojos y le sonreí a Gabriel. Los camareros comenzaron a servir la cena. Platos sofisticados, presentados con perfección artística, fueron colocados frente a nosotros. Noté que el plato de Gabriel parecía ligeramente diferente de los demás. «¿Qué vas a comer, querido?», pregunté casualmente, aunque una alarma silenciosa comenzó a sonar en mi mente. Él empujó el tenedor por el plato, separando los alimentos con cuidado. «No tengo mucha hambre», respondió, en voz baja. Luisa se inclinó examinando su plato. «Parece delicioso, pero si no tienes hambre, no tienes que comértelo todo. Solo prueba un poquito». Fue entonces cuando noté al camarero, un joven de rostro amable llamado Carlos, mirando nerviosamente hacia nuestra mesa mientras conversaba con otro empleado. Había algo en su expresión, una mezcla de confusión y preocupación, que me puso instantáneamente en alerta. Gabriel seguía jugando con su cochecito rojo, empujándolo hacia adelante y hacia atrás en el mantel blanco. De repente, el juguete se resbaló y cayó al suelo, rodando debajo de la mesa. Él se agachó rápidamente para recuperarlo. Fue en ese momento que todo cambió. Gabriel se congeló debajo de la mesa, sus ojos fijos en algo en el suelo. Cuando finalmente reapareció, su rostro estaba pálido como el papel. «Abuela», susurró, su voz temblando de miedo. «Quiero irme ahora». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, mi amor?». Él me agarró la mano con fuerza, sus deditos helados contra mi piel. «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Lentamente tomé mi servilleta como si se me hubiera caído, y al agacharme, levanté discretamente la esquina del mantel blanco. Allí, casi escondido por la sombra, había un pequeño trozo de papel doblado. Estirando el brazo, lo tomé rápidamente y volví a la posición normal. Con las manos temblando, desdoblé el papel debajo de la mesa, lejos de las miradas curiosas. La caligrafía era apurada, casi ilegible, pero las palabras saltaron a mis ojos como brasas. Mesa 8, añadir camarones a la porción del niño. El aire se congeló en mis pulmones. Gabriel tenía una alergia grave a los camarones, una alergia que podía ser mortal. Un solo bocado sería suficiente para desencadenar una reacción que, sin atención inmediata, podría costarle la vida. Toda la familia sabía de esto. Miguel era obsesivamente cuidadoso con la alimentación de su hijo desde que descubrimos la alergia, cuando Gabriel tenía solo 3 años y casi muere después de una reacción alérgica en un restaurante. Miré el plato intacto frente a mi nieto. Había pequeños trozos camuflados entre los otros alimentos, camarones picados, casi imperceptibles, mezclados con la salsa y las hierbas. El horror de la situación me golpeó como un tren a alta velocidad. Esto no era un accidente, no era un error de cocina, era un intento deliberado de lastimar, o peor, a un niño inocente. «Gabriel», susurré con urgencia, «no toques la comida, ni un solo pedacito». Él asintió, con los ojos abiertos de miedo. Él lo sabía. De alguna manera, ese niño de 7 años había percibido el peligro antes que cualquiera de nosotros. Miré a Luisa, que notó mi expresión e inmediatamente se inclinó. «¿Qué pasa?»,
murmuró preocupada. Discretamente, le pasé el papel por debajo de la mesa. Vi su rostro palidecer mientras leía, sus ojos abriéndose con el shock y luego entrecerrándose con una furia que nunca antes había visto. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz tensa y baja. «Ahora». Asentí, sosteniendo la mano de Gabriel con firmeza. «Vamos al baño, querido», dije en voz alta, para cualquiera que pudiera estar escuchando. «Necesitas lavarte las manos antes de comer». Nos levantamos tranquilamente, tratando de no llamar la atención. Gabriel entre nosotras dos, protegido como un tesoro precioso. Cuando estábamos casi en la puerta, vi al joven camarero Carlos observándonos con una expresión extraña, una mezcla de alivio y miedo. En el pasillo fuera del salón, lejos de los ojos de los invitados, Luisa me agarró del brazo. «Tía Raquel, esto es intento de homicidio», dijo, su voz temblando de indignación. «Tenemos que llamar a la policía». Miré a Gabriel, que temblaba como una hoja al viento, agarrado a mi falda. «Primero tenemos que asegurarnos de que esté a salvo, luego resolvemos el resto». Nos dirigimos a la recepción del hotel, donde le expliqué rápidamente la situación al gerente, omitiendo mis sospechas sobre quién podría estar detrás de esto. Él inmediatamente nos proporcionó una sala privada donde podríamos esperar mientras decidíamos qué hacer. Gabriel se acurrucó en un sofá, abrazando su cochecito rojo como un amuleto protector. Luisa se sentó a su lado, pasando el brazo protectoramente sobre sus hombros, mientras yo caminaba de un lado a otro, tratando de organizar mis pensamientos. «Necesitamos descubrir de dónde vino esa nota», dije finalmente. «¿Y quién la escribió?» «Yo sé quién fue», dijo Gabriel de repente, su voz pequeña pero firme. «Vi a la tía Vanessa dándole un papel a la chica del vestido rosa». «Gloria», murmuró Luisa, «su hermana menor». Algo frío y determinado se instaló dentro de mí. Una certeza que iba más allá de la rabia o el miedo. Era una resolución de que, sin importar el costo, expondría la verdad y protegería a mi nieto. «Voy a hablar con Carlos, el camarero», decidí. Parecía nervioso, como si supiera algo. «Y yo me quedaré aquí con Gabriel», dijo Luisa, apretando al niño contra sí. «No lo dejaré solo ni por un segundo». Salí de la sala con un propósito claro. Ya no era solo una abuela preocupada, era una mujer en una misión. Encontré a Carlos cerca de la cocina, organizando bandejas. Cuando me vio, palideció y pareció a punto de huir. «Espere», le pedí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Necesito hablar con usted». Él miró nerviosamente a los lados. «Señora, estoy trabajando». «Se trata de esto», le mostré el papel doblado. «¿Sabe qué es esto?» Sus manos comenzaron a temblar. Yo no sé». «Carlos», me acerqué bajando la voz. «Mi nieto tiene una alergia mortal a los camarones. Esta nota podría haberle costado la vida. Si sabe algo, por favor, ayúdeme». Algo en mi súplica pareció afectarlo. Sus hombros cayeron y él suspiró profundamente. «Una chica me la entregó», confesó. Dijo que era una instrucción especial del chef. Debía entregarla en la cocina, pero la tiré accidentalmente cuando llevaba los platos. No sabía, juro que no sabía lo que estaba escrito. «¿Qué chica?», presioné, aunque ya sospechaba la respuesta. «La hermana de la novia, la del vestido rosa». Todo encajaba. La pieza final del rompecabezas se revelaba, exponiendo un cuadro de maldad que apenas podía comprender. ¿Cómo podría alguien intentar lastimar a un niño inocente? ¿Y en el día de su propia boda? «Gracias por decírmelo», le dije a Carlos. «Puede que haya salvado la vida de mi nieto hoy». Volví a la sala donde Luisa y Gabriel esperaban, mi mente ya formulando el siguiente paso. Era hora de exponer la verdad. No importaba cuán dolorosa fuera. «Tía, ¿qué descubriste?», preguntó Luisa tan pronto como entré. «Suficiente», respondí. Mi mirada se fijó en Gabriel, que se había quedado dormido exhausto en su regazo. «Es hora de acabar con esta farsa».
Cuando volví al salón, la fiesta estaba en pleno apogeo. La banda tocaba una música animada, parejas bailaban en la pista y las risas fluían junto con el vino caro que Vanessa había elegido personalmente. Miguel circulaba entre los invitados, radiante como no lo veía en años, presentando orgullosamente a su nueva esposa. Vanessa estaba deslumbrante en su vestido de novia, sonriendo para las cámaras, aceptando felicitaciones con la gracia ensayada de una actriz recibiendo un premio. A lo lejos vi a Gloria, la hermana menor, en un rincón del salón. Su rostro estaba tenso, los ojos nerviosamente revisando el reloj, como si esperara que algo sucediera. Apreté el pequeño papel en mi mano, sintiéndolo quemar como una brasa. Mi primer impulso fue correr hacia Miguel y mostrarle la prueba de la monstruosidad con la que acababa de casarse. Pero me contuve. Tenía que ser metódica. Necesitaba evidencia irrefutable, o me arriesgaría a perder a mi hijo para siempre. Me acerqué discretamente a Gloria, que se sobresaltó al verme. «Doña Raquel», balbuceó, «¿dónde está Gabriel? ¿Está todo bien?» «Usted sabe que no lo está», respondí, manteniendo la voz baja pero firme. «Y creo que sabe exactamente por qué». El poco color que le quedaba en el rostro se desvaneció. «No sé de qué está hablando, señora», murmuró, sus ojos desviándose de los míos. «Este papel», le mostré la nota doblada, «fue encontrado debajo de nuestra mesa. Usted se lo entregó a Carlos, ¿verdad? Por orden de su hermana». Gloria comenzó a temblar, sus ojos llenándose de lágrimas. Era solo una chica, me di cuenta, no mucho más que una adolescente, fácilmente manipulada por su hermana mayor. Ella dijo que era solo una broma, susurró finalmente, la voz casi inaudible. Dijo que Gabriel era un niño mimado que necesitaba aprender una lección. No sabía, juro que no sabía sobre la alergia. Sentí una ola de piedad mezclada con horror. «Gloria, ¿entiendes lo que podría haber pasado si Gabriel hubiera comido esos camarones?» Ella se cubrió el rostro con las manos, sollozando silenciosamente. «Mi hermana, ella siempre ha sido así. Consigue todo lo que quiere, sin importar cómo. Cuando éramos niñas, ella...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué? ¿Qué hacía?» Gloria dudó, luego continuó en un susurro. «Había un perrito que yo amaba. Ella lo envenenó porque le rompió un vestido. Dijo a todos que comió algo en la calle». Las lágrimas corrían por su rostro. «Nunca se lo conté a nadie. Me hizo prometer. Dijo que nadie me creería de todos modos». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. El cuadro que se formaba era más sombrío de lo que imaginaba. No estábamos lidiando solo con celos o resentimiento. Había algo profundamente perturbador en Vanessa, una capacidad de crueldad calculada que me aterrorizaba. «Gloria, necesito tu ayuda», dije, sosteniendo sus manos temblorosas. «Por Gabriel, por tu futuro sobrino». Ella me miró, la culpa y el miedo luchando en su rostro. Finalmente, asintió. «¿Qué tengo que hacer?» «Solo decir la verdad cuando llegue el momento». Busqué a Carlos a continuación, que asintió nerviosamente para testificar sobre la nota. Con estas piezas en la mano, finalmente me sentí lista para confrontar la situación. Volví a la sala privada donde Luisa esperaba con Gabriel. «Todo está listo», anuncié. «Vamos a acabar con esto ahora». Gabriel, ahora despierto pero aún asustado, me agarró la mano. «Abuela, tengo miedo». Me arrodillé frente a él, sosteniendo su carita entre mis manos. «Mi amor, ¿recuerdas cuando te conté sobre los héroes? Sobre cómo sienten miedo, pero aún así hacen lo que es correcto?» Él asintió lentamente. «Hoy, los tres vamos a ser héroes. Vamos a protegernos unos a otros como una verdadera familia lo hace». Cuando entramos en el salón, la música se había detenido. Era el momento de los discursos. Miguel estaba de pie, con el micrófono en la mano, a punto de hacer un brindis por su nueva esposa. Sus ojos encontraron los nuestros, primero con alivio por vernos, luego con confusión al notar nuestras expresiones serias. «Mamá»,
¿Dónde estaban? ¿Está todo bien?, preguntó cuando nos acercamos. Respiré hondo. No, Miguel, nada está bien. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, atrayendo miradas curiosas. Necesitamos hablar, ahora. Vanessa se materializó rápidamente a su lado, su sonrisa perfecta revelando una tensión en las esquinas. ¿Qué pasó, doña Raquel? ¿Algún problema con Gabriel? Sí, respondí, enfrentando su mirada directamente. Alguien intentó envenenar a mi nieto con camarones. Alguien que sabe muy bien sobre su alergia mortal. Un murmullo de shock recorrió el salón. Miguel palideció, instintivamente agachándose para examinar a su hijo. ¿De qué estás hablando, mamá? Le mostré la nota, ahora desdoblada para que todos pudieran verla. Este papel fue encontrado debajo de nuestra mesa, una instrucción específica para añadir camarones al plato de Gabriel. Miguel tomó el papel. Sus ojos se abrieron de horror mientras lo leía. Esto debe ser un terrible error. Nadie haría esto a propósito. Pregúntale a Carlos, señalé al joven camarero, que se había acercado tímidamente. Él recibió la nota de las manos de Gloria. Todas las miradas se dirigieron a la hermana de Vanessa, que temblaba visiblemente en un rincón, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Vanessa intervino rápidamente, su voz dulce, pero con un toque de desesperación. Esto es un absurdo. Obviamente hubo un malentendido. Gloria nunca haría algo así, ¿verdad, querida? Gloria miró de la hermana a mí, luego a Gabriel, que se escondía parcialmente detrás de Luisa. Algo pareció romperse dentro de ella. Fue Vanessa, dijo finalmente, su voz pequeña pero clara. Ella escribió la nota y me pidió que se la entregara a Carlos. Dijo que era solo una broma para asustar a Gabriel. El salón entero se quedó en silencio absoluto. Vanessa soltó una risa forzada. Gloria, ¿de qué estás hablando? Eso es ridículo. No es la primera vez, continuó Gloria, ganando coraje. Cuando éramos niñas, ella envenenó a mi perrito porque le arruinó un vestido. Ella siempre lastima a quien se interpone en sus planes. Los invitados comenzaron a murmurar, mirando horrorizados de Vanessa a Gabriel. Miguel estaba paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Vanessa se volvió lentamente hacia su esposa. Di que esto no es verdad. Di que nunca intentarías lastimar a mi hijo. Por un momento, vi la máscara de perfección de Vanessa vacilar. Sus ojos brillaron con algo frío y calculador, antes de que rápidamente compusiera su expresión en una de shock y dolor. Miguel, ¿cómo puedes creer estas acusaciones? Tu propia madre nunca me aceptó y ahora está inventando estas mentiras para separarnos. ¿Mentiras? Luisa dio un paso al frente, protegiendo a Gabriel detrás de sí. ¿Cómo explicas las marcas de pellizcos que le dejaste en el probador? ¿Cómo explicas haberle dicho que sería enviado a un internado después de la boda? ¿O las veces que lo reprendiste cruelmente cuando pensabas que nadie estaba escuchando? Agregué. ¿Los pequeños terrores que plantaste en él día tras día? Vanessa miró a su alrededor, viéndose rodeada no solo por nosotros, sino por las miradas cada vez más hostiles de los invitados. Su compostura comenzó a desmoronarse visiblemente. Ustedes no entienden. Su voz subió una octava. Ese niño es una carga, siempre llorando por su madre muerta, siempre en el camino. Miguel nunca sería completamente mío mientras... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había dicho. Miguel retrocedió como si lo hubieran abofeteado, su rostro contorsionado de horror. ¿Mientras qué, Vanessa? ¿Mientras mi hijo estuviera vivo? No fue eso lo que quise decir. Intentó corregirse, extendiendo la mano hacia él. Miguel, tienes que creerme. Te amo. Podemos ser felices juntos. ¿Felices?, repitió incrédulo. Intentaste matar a mi hijo el día de nuestra boda. ¿Qué clase de monstruo haría eso? Algo cambió en los ojos de Vanessa. La máscara cayó por completo, revelando una frialdad que me hizo estremecer. Un monstruo creado por personas como ustedes, siseó,
su hermoso rostro contorsionándose, que se aferran al pasado, que no pueden seguir adelante. Ella está muerta, Miguel, muerta, y ese mocoso es solo un ancla que te está arrastrando hacia abajo. Un silencio aturdido cayó sobre el salón. Vanessa miró a su alrededor, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Sus hombros cayeron y comenzó a reír, un sonido histérico, casi maníaco. «Ustedes no entienden», dijo entre risas entrecortadas por lágrimas. «Yo merecía ser feliz, merecía tenerlo todo. Siempre he conseguido todo lo que he querido, siempre». Dos guardias de seguridad del hotel se acercaron discretamente, posicionándose cerca de ella. Miguel, aún en shock, finalmente reaccionó. Caminó hacia Gabriel y lo tomó en sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Perdóname, hijo», susurró, su voz ahogada. «Perdóname por no haber visto, por no haberte protegido». Gabriel se acurrucó contra el pecho de su padre, sollozando en voz baja. «Está bien, papá. La abuela y la tía Luisa me protegieron». Miguel levantó la mirada hacia nosotras dos, su expresión una mezcla de gratitud y vergüenza. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por salvar a mi hijo cuando yo no pude». Luisa tocó su brazo suavemente. «Vamos a casa, Miguel. Esta fiesta ha terminado». Mientras nos dirigíamos hacia la salida, bajo la mirada atónita de los invitados, Vanessa fue discretamente escoltada a otra área por los guardias de seguridad. Su voz aún resonaba por el salón, entre súplicas y acusaciones, una sinfonía desafinada de un alma perturbada. En el coche, de camino a casa, Gabriel se durmió rápidamente en el asiento trasero, exhausto por el torbellino emocional. Miguel conducía en silencio, ocasionalmente secándose lágrimas discretas. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró finalmente. «¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando justo delante de mis narices?». «El amor a veces nos ciega», respondí suavemente. «Tú querías creer que habías encontrado la felicidad de nuevo». «A costa de mi propio hijo», su voz se quebró. «¿Qué clase de padre me hace eso?». Luisa, sentada atrás con Gabriel, se inclinó hacia adelante. «Un padre humano, Miguel, que cometió errores, pero que aún puede arreglar las cosas». Él miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron con los de ella. Algo silencioso pasó entre ellos, un entendimiento, tal vez incluso el comienzo de una posibilidad que yo había visto crecer durante años. Miré por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. La pesadilla había terminado, pero sabía que la curación sería un proceso largo. Se habían abierto heridas profundas, se habían creado traumas. Pero también sabía, con la certeza que solo una abuela puede tener, que nuestra pequeña familia saldría más fuerte del otro lado. Porque al final, no fueron los lazos de sangre o los votos de matrimonio los que nos salvaron. Fue el amor verdadero, ese que protege, que ve más allá de las apariencias, que se mantiene firme incluso en los momentos más oscuros. El tipo de amor que no necesita vestidos blancos o anillos de diamantes para demostrar su fuerza. Los días que siguieron al desastre de la boda fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Miguel presentó una solicitud de anulación de inmediato, citando fraude y mala fe. También presentamos una denuncia policial contra Vanessa por el intento de envenenamiento de Gabriel. Nuestra casa, antes un campo minado de tensiones silenciosas, ahora parecía envuelta en una nube de luto renovado. Miguel se convirtió en una sombra, moviéndose por las habitaciones como un fantasma, cargando el peso de la culpa y la vergüenza. Gabriel, por su parte, comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando en medio de la noche, empapado en sudor, llamando por mí o por su padre. En una de esas noches, mientras calmaba a Gabriel después de una pesadilla particularmente intensa, Miguel apareció en la puerta de la habitación, los ojos rojos de lágrimas contenidas. «¿Puedo?», preguntó vacilante, señalando la cama donde yo sostenía a Gabriel contra mi pecho. Asentí,
moviéndome para hacerle espacio. Miguel se sentó a nuestro lado, pasando la mano suavemente por el cabello de su hijo. «Tuve un mal sueño, papá», Gabriel murmuró soñoliento. La tía Vanessa estaba en mi habitación, mirándome. Miguel tragó saliva, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Fue solo un sueño, hijo. Ella nunca más se acercará a ti, lo prometo». «¿Lo juras de verdad?». Los ojos de Gabriel buscaban en el rostro de su padre la seguridad que tanto necesitaba. «Lo juro por mi vida», respondió Miguel con una convicción que no dejaba dudas. Cuando Gabriel finalmente se durmió de nuevo, nos quedamos sentados en silencio por un tiempo, observando su respiración rítmica, el pequeño pecho subiendo y bajando bajo la manta de los superhéroes. «¿Cómo fui incapaz de ver, mamá?». Miguel finalmente rompió el silencio, su voz poco más que un susurro. Las señales estaban todas allí. Suspiré, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Después de que Cristina se fue, estuviste perdido por tanto tiempo. Vanessa apareció como una luz al final del túnel. Es comprensible que te hayas aferrado a esa esperanza. A costa de no darme cuenta del sufrimiento de mi propio hijo», sacudió la cabeza, el disgusto por sí mismo evidente en cada palabra. «¿Qué clase de padre hace eso?». «Un padre humano», repetí las palabras que Luisa había dicho en el coche. «Uno que ahora tiene la oportunidad de arreglar las cosas». En los días siguientes, Miguel se dedicó por completo a reconstruir la confianza de Gabriel. Tomó una licencia del trabajo, pasaba horas jugando con su hijo, llevándolo a pasear, sentándose con él para hacer las tareas escolares. Poco a poco, vi la relación entre los dos fortalecerse, como una planta que finalmente recibe la luz necesaria para crecer. Luisa se convirtió en una presencia aún más constante en nuestras vidas. Venía todos los días después del trabajo, trayendo pequeñas sorpresas para Gabriel. Un nuevo libro, un cochecito para su colección, galletas caseras. Su devoción por el niño era conmovedora, y yo frecuentemente la encontraba leyéndole historias o enseñándole a armar rompecabezas complicados. Una tarde, mientras observaba a los tres en el patio, Miguel empujando a Gabriel en el columpio, mientras Luisa filmaba, riendo de las muecas que el niño hacía, sentí una paz que no experimentaba en años. Allí estaban ellos. No la familia perfecta de comercial de margarina que Vanessa había intentado forjar, sino una familia real, con cicatrices e imperfecciones, unida por el amor genuino. La investigación sobre el intento de envenenamiento avanzaba lentamente. Gloria, la hermana de Vanessa, se presentó como testigo, confirmando que la hermana había planeado todo deliberadamente. Carlos, el camarero, también testificó sobre la nota que había recibido. La evidencia era contundente. Cuando recibimos la noticia de que Vanessa había sido acusada formalmente, Miguel y yo nos sentamos en el porche, observando el atardecer mientras Gabriel jugaba con su cochecito rojo en el césped. «¿Crees que irá a prisión?», preguntó Miguel, su voz neutra, casi desapegada. «Probablemente», respondí. «Las pruebas son sólidas». Él asintió lentamente. «Sabes, por más terrible que todo esto haya sido, en algún nivel siento que fuimos salvados. Si ella hubiera logrado ocultar su verdadera naturaleza por más tiempo». Dejó la frase incompleta, pero entendí perfectamente. Si no lo hubiéramos descubierto a tiempo, ¿quién sabe lo que podría haberle pasado a Gabriel? La idea era insoportable. «¿Realmente la amabas?», pregunté suavemente, una pregunta que había estado guardando durante semanas. Miguel se quedó en silencio por un largo tiempo, sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol se sumergía lentamente entre los edificios distantes. «Creo que amaba la idea de ella», respondió finalmente, «la promesa de una nueva vida, de dejar el dolor atrás. Pero ahora, mirando hacia atrás, no sé si alguna vez la conocí de verdad». Esa noche, después de que Gabriel se durmió, encontré a Luisa en la cocina, lavando los platos de la cena. Sus manos se movían mecánicamente sobre los platos, pero sus ojos estaban distantes,
perdidos en sus pensamientos. 1 centavo por tus pensamientos, dije, tomando un paño para secar los platos. Ella sonrió tímidamente. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas. Hace unas semanas, todos nos estábamos preparando para una boda. Ahora estamos reconstruyendo, completé, pedazo a pedazo. Luisa asintió, pasándome otro plato. Gabriel está mejorando. Hoy se rió de verdad, de esa manera descontrolada de los niños. Hacía tanto tiempo que no lo escuchaba así. En gran parte gracias a ti, observé. Has sido un ancla para él, para todos nosotros, en realidad. Ella se sonrojó ligeramente, desviando la mirada. Es lo menos que puedo hacer. Ustedes son mi familia. Puse mi mano sobre la suya, deteniendo su movimiento. Luisa, sé que nunca hemos hablado de esto, pero tus sentimientos por Miguel no son exactamente un secreto para mí. Su rostro se puso completamente rojo, y ella abrió la boca para protestar, pero levanté la mano para silenciarla. No estoy juzgando. Lejos de eso. De hecho, siempre pensé que ustedes dos... Dejé la frase en el aire, observando su reacción. Tía Raquel balbuceó. Miguel acaba de pasar por un trauma terrible. Necesita tiempo para sanar. Además, él me ve solo como una prima, casi una hermana. Tal vez estuve de acuerdo. O tal vez él aún no se ha dado cuenta de lo que está justo frente a él. Ella sonrió tristemente. Algunas cosas no están destinadas a suceder, tía. Y está bien así. Lo importante es que Gabriel esté seguro y feliz. Esa noche me dejó pensativa. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo el amor verdadero se manifiesta de formas tan diferentes. El amor obsesivo y posesivo de Vanessa, que era capaz de destruir para conseguir lo que quería, y el amor altruista y paciente de Luisa, que ponía la felicidad de los demás por encima de la suya. Los meses pasaron y nuestra pequeña familia fue lentamente encontrando un nuevo ritmo. Gabriel volvió a ser el niño alegre y curioso que era antes, sus ojos recuperando el brillo que habían perdido. Miguel se transformó como padre, estableciendo una conexión con su hijo que nunca antes había tenido. Y yo volví a respirar sin ese peso constante en el pecho, esa preocupación sofocante que me había acompañado durante tanto tiempo. El juicio de Vanessa tuvo lugar 6 meses después del incidente. Optamos por evitarle el proceso a Gabriel, pero Miguel, Luisa y yo asistimos a cada audiencia. Ver a Vanessa en el banquillo de los acusados, vestida con ropa simple en lugar de los trajes elegantes que siempre usaba, fue surrealista. Su rostro, antes animado por una sonrisa calculada, ahora estaba vacío, casi apático. Solo sus ojos mantenían esa frialdad calculadora que siempre me había causado escalofríos. La acusada es declarada culpable de intento de homicidio calificado contra un menor de edad, anunció el juez después de la deliberación del jurado, sentenciada a 12 años de prisión. Sentí una mezcla de alivio y tristeza mientras observaba a Vanessa ser llevada por los guardias. No había alegría en la justicia hecha, solo la sensación de un capítulo oscuro finalmente cerrado. De camino a casa, Miguel conducía en silencio, su expresión ilegible. Luisa, sentada a mi lado en el asiento trasero, sostenía mi mano discretamente, ofreciendo apoyo silencioso. Se acabó. Miguel finalmente habló, su voz ronca de emoción contenida. Realmente se acabó. Sí, respondí suavemente. Ahora podemos seguir adelante. Esa noche, después de contarle una versión suavizada del resultado del juicio a Gabriel, mi nieto me pidió que me quedara a su lado hasta que se durmiera. Acostada a su lado en su pequeña cama, observé su carita relajarse gradualmente, las pestañas largas descansando sobre las mejillas sonrosadas. «Abuela», murmuró soñoliento, «la mamá Cristina me está cuidando desde el cielo, ¿verdad?» Tragué el nudo en la garganta. «Sí, mi amor, ella siempre te estará cuidando». «Y la tía Luisa también me cuida aquí en la tierra», continuó, sus ojos ya cerrados.
como si fuera una segunda mamá. Me quedé en silencio, reflexionando sobre la sabiduría simple y profunda de ese niño. Los niños ven lo que los adultos a menudo no pueden ver, pensé. Perciben el amor verdadero, incluso cuando está disfrazado de amistad o compañerismo. La primavera llegó, trayendo consigo nuevos comienzos. Gabriel había entrado en una fase de fascinación por las plantas, así que transformamos un rincón del patio en su huerto personal. Todos los días, después de la escuela, corría a verificar el crecimiento de sus tomates cherry y lechugas. En una de esas tardes, mientras ayudaba a Gabriel a regar sus plántulas, noté a Miguel y Luisa conversando al otro lado del jardín. Estaban sentados en el viejo columpio de madera, muy cerca el uno del otro, sus cabezas inclinadas en una conversación íntima. De repente, vi a Miguel tocar el rostro de Luisa con una delicadeza que hablaba más que cualquier palabra. Gabriel siguió mi mirada y sonrió. «Papá es feliz cerca de la tía Luisa», observó con la simplicidad directa de la infancia. Yo también. Asentí, incapaz de responder por la emoción que me apretaba la garganta. A veces, pensé, necesitamos pasar por el fuego para encontrar el camino a casa. Necesitamos conocer la falsedad para reconocer lo que es genuino. El romance entre Miguel y Luisa floreció lentamente, como una planta cuidadosamente nutrida. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos, solo el reconocimiento gradual de un amor que siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para florecer. Una noche, casi un año después del desastre de la boda, estábamos todos en la sala después de la cena. Gabriel jugaba con sus bloques de construcción en la alfombra, Luisa ayudaba a Miguel a revisar informes del trabajo y yo tejía silenciosamente, disfrutando de la paz doméstica que nos envolvía. Gabriel de repente levantó la cabeza de su juguete. «Tía Luisa, ¿vas a ser mi mamá ahora?», preguntó con la franqueza impactante que solo los niños poseen. La sala entera se congeló. Luisa se sonrojó profundamente, mientras Miguel miraba a su hijo con asombro. Conteniendo la respiración, esperé el desarrollo de esa escena inesperada. «Gabriel», Miguel comenzó vacilante, «¿por qué preguntas eso?». El niño se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque ustedes se aman. Y porque la tía Luisa ya me cuida como una mamá. Solo falta que viva aquí con nosotros». Miguel y Luisa intercambiaron una mirada intensa, una conversación silenciosa sucediendo entre ellos. Finalmente, Miguel se arrodilló al lado de su hijo. «Gabriel, ¿te gustaría que la tía Luisa fuera tu mamá?», preguntó suavemente. El niño asintió enérgicamente. «Sí, ella hace el mejor chocolate caliente del mundo y nunca se enoja cuando me equivoco en la tarea». Miguel se rió, sus ojos llorosos. «Son excelentes razones». Miró a Luisa, que observaba la escena con ojos brillantes de emoción. «¿Qué te parece, Luisa? ¿Quieres ser parte oficial de nuestra familia?». No era una propuesta de matrimonio tradicional. No había anillo, no había rodilla doblada, pero estaba llena de un amor tan genuino que me hizo contener la respiración. Luisa se unió a ellos en la alfombra, abrazando a Gabriel con fuerza antes de mirar a Miguel. «Ya soy parte de esta familia», respondió con voz ahogada. «Pero sí, me encantaría hacerlo oficial». Gabriel soltó un grito de alegría y rodeó con sus brazos el cuello de ella. «¿Ahora puedo llamarte mamá Luisa?». Ella besó su frente, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Puedes llamarme como quieras, mi amor. Ya te amo como a un hijo desde hace mucho tiempo». Desde mi lugar silencioso en el sofá, observé esa escena con el corazón desbordado. Pensé en Cristina, en cómo ella habría aprobado esta unión. Pensé en Vanessa y en el contraste flagrante entre el amor posesivo que destruye y el amor generoso que construye. Y pensé en cómo, a veces, las familias no se forman por la sangre o por ceremonias grandiosas, sino por elecciones diarias de amor y protección. La segunda boda de Miguel fue tan diferente de la primera como el día es de la noche. No hubo salón lujoso,
ni orquesta, ni vestido de novia extravagante. En cambio, elegimos el jardín de nuestra casa, decorado simplemente con luces de hadas y flores del campo. Los invitados eran solo la familia cercana y algunos amigos queridos. Gabriel, vistiendo un traje azul que él mismo había elegido, fue el paje, llevando los anillos con un orgullo inmenso estampado en su rostro. Luisa estaba radiante en un vestido simple de encaje color champán. No había velo escondiendo su rostro, ninguna máscara de perfección, solo su sonrisa genuina y ojos brillantes de felicidad verdadera mientras caminaba hacia Miguel, que la esperaba bajo el viejo roble. «Nunca pensé que encontraría el amor de nuevo», dijo Miguel durante sus votos, su voz ahogada por la emoción. «Mucho menos que había estado a mi lado todo el tiempo». Luisa sonrió a través de las lágrimas. «Te amé en silencio durante tanto tiempo», respondió, «que poder decirlo en voz alta parece un milagro». Cuando se besaron, sellando la unión, Gabriel corrió y se metió entre ellos, abrazando las piernas de ambos. Miguel lo levantó en sus brazos, y los tres se abrazaron mientras todos aplaudían. No era la foto perfecta de una revista de bodas, era mejor. Era real, imperfecta y absolutamente verdadera. Durante la pequeña recepción en el patio, con música suave tocando y luces centelleando entre los árboles, encontré un momento para estar sola, observando a mi familia de lejos. Miguel y Luisa bailaban lentamente, sus cuerpos cercanos, susurrándose secretos el uno al otro. Gabriel corría entre los invitados con otros niños, su risa resonando por la noche como música. «Estoy tan feliz de que estés aquí para ver esto», dijo una voz a mi lado. Era María, la hermana mayor de Cristina, que había venido del interior para la boda. «Es como un círculo que se cierra, ¿verdad?», respondí, aceptando la copa de champán que ella me ofrecía. «Cristina lo habría aprobado», comentó María suavemente, siguiendo mi mirada hacia la pareja que bailaba. «Ella siempre quiso a Luisa, siempre decía que si algo le pasaba, le gustaría que Miguel siguiera adelante con alguien como Luisa». Sentí que las lágrimas me quemaban en las esquinas de los ojos. «Lo sé, a veces siento que de alguna manera ella orquestó todo esto, desde arriba». María sonrió. «¿Quién sabe? El amor tiene caminos misteriosos». Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y Gabriel finalmente se durmiera, exhausto de tanta alegría, me senté en el porche contemplando las estrellas. Pensé en todo lo que habíamos pasado en los últimos 2 años. El dolor, el miedo, la traición. Cómo habíamos estado al borde de un desastre que podría haber destruido a nuestra familia para siempre. Y cómo, por algún milagro de atención y amor, logramos no solo sobrevivir, sino encontrar un camino hacia una felicidad más profunda y verdadera que antes. Recordé la pequeña nota doblada que lo había cambiado todo. Mesa 8, añadir camarones a la porción del niño. Palabras simples que escondían una crueldad inimaginable, pero que, irónicamente, terminaron salvándonos. Si Gabriel no hubiera visto esa nota, si yo no hubiera confiado en sus miedos, si todos hubiéramos permanecido ciegos por más tiempo, el pensamiento era insoportable. A veces, los peores momentos de nuestras vidas son, en realidad, puntos de inflexión disfrazados, abismos que nos obligan a mirar hacia adentro, a reevaluar, a cambiar de dirección. Vanessa todavía cumplía su condena. Ocasionalmente, noticias sobre ella nos llegaban a través de Gloria, que había cortado casi todo contacto con su hermana, pero aún la visitaba algunas veces al año por un sentido de obligación familiar. Aparentemente, Vanessa no mostraba remordimiento. Se mantenía fría y distante, convencida de que había sido injustamente tratada. «Ella nunca va a cambiar», me dijo Gloria en una de las raras ocasiones en que nos encontramos. Ella realmente cree que tenía razón. Que Gabriel era solo un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Sacudí la cabeza, sintiendo más lástima que rabia en ese momento. ¿Qué tipo de felicidad puede construirse sobre el sufrimiento de un niño inocente?, pregunté,
más para mí misma que para ella. Gloria se encogió de hombros tristemente. Vanessa siempre fue así. Incluso cuando éramos niñas, no podía ver más allá de sus propios deseos. Para ella, las personas son solo objetos, útiles u obstáculos. La idea era aterradora y me hacía agradecer a diario por el instinto que me mantuvo alerta, por la valentía que Gabriel tuvo de hablar sobre sus miedos, por el amor que Luisa ofrecía tan generosamente, por la capacidad de Miguel de finalmente ver la verdad, por más dolorosa que fuera. Meses después de la boda, en una tarde calurosa de verano, Gabriel entró corriendo a la casa, su rostro iluminado por una enorme sonrisa. «Abuela, mamá Luisa, papá, vengan a ver». Seguimos su entusiasmo hasta el jardín, donde él señalaba frenéticamente una planta de tomate. «Miren, funcionó, mi primer tomatito rojo». Allí estaba, pequeño pero perfectamente rojo, el primer fruto del huerto que él había estado cultivando con tanta dedicación. Un símbolo tan simple y poderoso de vida nueva, de paciencia recompensada, de cuidado constante. Miguel se arrodilló al lado de su hijo, revolviéndole el cabello con cariño. «Está hermoso, campeón. ¿Lo recogemos para la cena?» Luisa se unió a ellos, su vientre de 5 meses de embarazo ya visible bajo el vestido ligero. «Nuestro primer tomate del huerto», sonrió, abrazando los hombros de Gabriel. Un momento histórico. Me quedé unos pasos atrás, observando a los 3, pronto 4, miembros de esa familia que había renacido de las cenizas de la desesperación. Mi corazón se desbordaba de una gratitud silenciosa por el camino que habíamos recorrido. Esa noche, después de que Gabriel se durmiera y Miguel y Luisa se retiraran, me quedé una vez más en el porche, contemplando las estrellas. Pensé en cómo nuestra historia podría haber tomado un rumbo tan diferente, en cómo estuvimos tan cerca de la tragedia, caminando ciegamente hacia el abismo. «Gracias», susurré al cielo estrellado, a Cristina, al universo, a cualquier fuerza que nos hubiera guiado a través de esa oscuridad. Gracias por darnos la oportunidad de ver la verdad a tiempo. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Y el amor verdadero, ese que protege en lugar de poseer, que construye en lugar de destruir, que elige el bienestar del otro por encima de los propios deseos, ese amor es la mayor protección que podemos tener contra las sombras del mundo. Mientras entraba a dormir, pasé por la habitación de Gabriel. Él dormía tranquilamente, su viejo cochecito rojo aún seguro en su mano. Sonreí al notar que, al lado de la cama, ahora había una foto enmarcada. Miguel, Luisa y Gabriel, sonrientes, bajo el viejo roble. Y junto a ella, nunca olvidada, nunca reemplazada, la foto de Cristina abrazando a un Gabriel bebé. No era una competencia de recuerdos o amores. Era la continuación de una historia. Capítulos diferentes del mismo libro de una familia que había aprendido, de la manera más dura posible, a reconocer y valorar el amor verdadero. Y mientras cerraba suavemente la puerta, agradecí una vez más por el pequeño milagro que fue esa nota encontrada debajo de la mesa, por la valentía de un niño de 7 años que se negó a permanecer en silencio, por la intuición que me hizo mirar más allá de las apariencias, porque a veces, salvar a una familia es cuestión de prestar atención a las pequeñas señales, de confiar en los susurros del corazón, de proteger ferozmente a aquellos que amamos. Nuestra historia podría haber sido una tragedia, pero se transformó en un testimonio del poder del amor verdadero, y esa, creo yo, es la lección más valiosa que podríamos haber aprendido. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla, porque en él la historia de traición y revuelta te sorprenderá como nunca antes lo has visto.